El millonario infértil llora desesperado hasta ver a la mendiga negra con trillizos asombrosos. Jorge no podía más. En medio de su mansión brillante, todo lujoso y frío, las paredes parecían aplastarlo. Millones a su alrededor, éxito a raudales, y sin embargo, un abismo oscuro le devoraba el alma. No tener hijos le rompía por dentro. Esa noche, como era ya costumbre, sus dedos temblaban y sus ojos ardían de lágrimas furtivas. De pronto, se levantó, tomó su abrigo caro y salió a la ciudad, buscando escapar del dolor insoportable. Caminaba sin rumbo por calles donde las luces de neón tiraban destellos fríos contra su cara. La noche olía a humedad y a tristeza. El silencio solo lo acompañaba hasta que de golpe un grito resquebrajó el aire. Risas desesperadas, gritos diminutos. Allí estaba ella, Clara, una mujer envuelta en harapos, una mendiga negra con una energía tan fuerte que quemaba todo a su alrededor. Pero lo más inesperado no era ella, sino esos 3 bebés idénticos, trillizos, sí, trillizos, con ojos brillantes como luceros y risas contagiosas que rompían cualquier sombra. Jorge se detuvo. Sus ojos, hinchados por horas de llanto, se llenaron de asombro, y una chispa rara, casi olvidada, prendió en su pecho. Observó a Clara, que con manos gastadas y suaves abrazaba a los 3. El amor que emanaba esa mujer, de un amor bruto, sin filtros ni condiciones, impactaba más que su fortuna. La escena estaba cargada de una magia inusual. La gente en la calle susurraba, miraban con mezcla de pena y envidia. ¿Cómo alguien en esta desgracia puede tener tanto amor?, murmuraban unos. Otros, con fastidio, desviaban la mirada. Jorge sintió una opresión brutal en el pecho, como si le dieran puñaladas certeras. Cada risa de los niños le dolía. Lo recordaba todo: la clínica, los tratamientos fallidos, el vacío desde que supo que no podría ser padre. Pero algo crecía dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Se preguntó si alguna vez podría tener eso, si merecía ese calor y esa alegría. Caminó más cerca, sin atreverse a hablar, solamente mirando esa escena milagrosa, como un espectador incrédulo ante un milagro inesperado. Lo que vino después cambió el juego. Descubrió, casi sin querer, que uno de esos trillizos tenía un lazo indiscutible con su propia sangre. La noticia le explotó en el cerebro. ¿Podía ser? ¿Un secreto oculto? ¿Una verdad enterrada que lo uniría a esa mujer y a esos niños? El mundo se volvió todavía más confuso y aterrador. El pasado oscuro de Clara se asomaba con sombras amenazantes, mientras Jorge luchaba para no caer en el miedo ni huir. El abismo y el brillo comenzaron a mezclarse. La pregunta lo sacudía. ¿Se aferraría a su vida de oro vacía o se lanzaría a esa nueva realidad brutal y bella donde el amor podría existir de verdad? La noche callaba alrededor. Los fantasmas aguardaban la respuesta. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Jorge se quedó inmóvil, embargado por la incertidumbre. Su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que uno de esos bebés fuera su hijo? El aire oscuro de la noche se volvió espeso, como si todo a su alrededor estuviese esperando un desenlace. Clara, ajena a la tormenta interna de Jorge, continuaba abrazando a sus trillizos con un amor que parecía fundirse con la húmeda oscuridad. Cuando por fin logró acercarse, su voz tembló. «¿Clara?» La mujer lo miró, sus ojos profundos llenos de una calidez, pero también de un misterio que lo atrapó. Justo antes de que pudiera formular otra pregunta,
Los llantos de los bebés estallaron en una sinfonía descontrolada. Jorge sintió que necesitaba tocar esa vida cruda, esa vitalidad que él había anhelado durante tanto tiempo. Pero justo en ese instante, desde el callejón cercano, surgió un grito desgarrador. ¡Clara! ¡Vuelve aquí! El hombre que apareció de la nada era un rayo de rabia, su rostro desencajado por la desesperación. Se plantó frente a ella, como una tormenta tramando venganza. Sus ojos centellaban con furia, un profundo rencor. Jorge se sintió paralizado, atrapado en un mar de confusión. ¿Ese es tu nuevo juguete?, le espetó el hombre a Clara. Después de lo que hiciste, creí que no volverías. El corazón de Jorge se hundió. ¿Qué había hecho Clara? ¿A qué se refería? Las piezas del rompecabezas comenzaron a caer en su lugar, pero no con claridad, sino más bien con sombras y espinas. Clara palideció, y su mano se aferró al brazo de uno de los bebés, como si ese acto pudiera protegerlos de la tormenta. «Yo no hice nada», musitó ella, sus ojos luchando entre la valentía y el miedo. El hombre se acercó, inyectando una tensión electrizante en el aire. «Mientes. Sabes exactamente lo que hiciste. Te creí incapaz de dejarme, y aún pasas por la vida como si nada. Y ahora traes a otro hombre a tu vida». Jorge dio un paso atrás, su mente girando. ¿Este hombre era el padre de los trillizos? ¿Un ex que jamás se había sido mencionado? Un nudo se formó en su garganta. Era tan real, tan cercano, una verdad acechante. Las risas de los bebés se apagaban, se convertían en un eco aterrador. Cada palabra del hombre se sentía como un hacha afilada cortando más hondo. «Esos niños no son lo que piensas», continuó el hombre, ahora enfocado en Jorge, quien se sintió como un extraño en su propio encuentro. «Ni siquiera quiero que los veas. Son una maldición». La rabia de Jorge se elevó, pero el temor lo mantenía inmóvil. ¿Qué era lo que realmente sabía de Clara? Nunca le había contado nada sobre su pasado. La revelación apenas acababa de rasguñar la superficie. ¿Y si todo esto era un juego cruel, una trampa para él? «¿Qué has hecho?», preguntó al fin, su voz un susurro entre la tempestad. El silencio se descolgó en el aire, pesado y extrañamente palpable. El hombre, a punto de responder, se detuvo, y en ese momento un sonido atronador los interrumpió. Un coche, un destello de luces. Frenó abruptamente ante ellos. La puerta se abrió y una figura emergió. Su rostro pálido se iluminaba con el terror. «Clara, tienes que venir. Es cuestión de vida o muerte». Jorge sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? ¿Qué secretos atesoraban esas vidas entrelazadas? Todo su ser quería saltar hacia adelante y descubrir la verdad, pero estaba atrapado en un vórtice de confusión y miedo, con preguntas acechantes que se convirtió en desesperación. Nadie parecía saber nada seguro en ese instante. El caos estaba a punto de estallar, y él, un testigo involuntario, no sabía cuál sería su lugar en la historia que los unía. El abismo y el brillo ahora giraban en un extraño baile, y la respuesta parecía más distante que nunca. El caos envolvía la escena. Clara parpadeó, y su mundo se tambaleó. La figura que emergió del coche no solo era un rostro conocido, era el hombre del que había huido. Su nombre, que había quedado enterrado entre sus antiguos miedos, resonó en su mente. Ricardo. Mientras el aire se espesaba, algo dentro de ella se revolvió como un animal atrapado. «¿Qué haces aquí, Ricardo?». Su voz, a pesar de su terror, salió firme. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al pensar en su pasado compartido. Jorge, aún inmóvil, barría su mente con preguntas. Este no era un simple ex. Había amor, había historia, había un peso que desgarraba el presente. Ricardo miró a los trillizos,
y su expresión se torció en una mezcla de ira y dolor. «No puedes simplemente traer a otro hombre y actuar como si nada hubiera pasado», gritó, y su voz resonó en la calle desierta como un trueno. Las risas de los bebés se apagaron y el aire se tornó helado. Jorge sintió el corazón colarse por su garganta. ¿Qué demonios había hecho Clara? Todo lo que había creído se desmoronaba. Clara, la mujer que había iluminado su vida, ahora se presentaba con sombras oscuras a sus espaldas. «Eso no es lo que parece», clarificó Jorge, aunque no sabía ni qué se suponía que debía defender. Pero Ricardo no escuchó. Se acercó a Clara y le tomó el brazo, apretándolo con una fuerza que la hizo temblar. «¿Te creíste tan fácil de olvidar? Hay cosas que debes contar, y no solo a este desconocido». La tensión aumentó. Las miradas en la calle se acumulaban, los murmullos se hacían más intensos. Nadie quería perderse la escena. Todos parecían ávidos de un espectáculo. «Los niños», susurró Jorge, sin poder evitarlo. «¿Son suyos?» Clara apretó los labios sorprendida. «No es así. No puedo explicarlo ahora». Su voz temblaba y los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Pero su mirada se encendió cuando dijo: «No son solo míos, son de los dos». El mundo se detuvo. Una ola de sorpresa e incredulidad recorrió a Jorge. Ricardo, con sus ojos llenos de furia, escupió palabras que hicieron eco. «Los niños son el resultado de tus mentiras. Tu pasado te persigue, Clara. Te dejé porque pensaba que lo habías dejado atrás. Pero el pasado nunca se fue». De repente, un estruendo en la esquina los interrumpió. Un automóvil pasó rozando, y en el caos, un niño corrió entre ellos, gritando. Jorge se agachó instintivamente para proteger a los trillizos. En ese instante, algo brillante llamó su atención, y su mano encontró un pequeño colgante en el suelo. Era una medallita desgastada que colgaba de una cadena. Al acercarse para examinarla, el corazón le dio un vuelco. La imagen en la medalla era familiar, y el nombre grabado en ella lo golpeó como un rayo. «María», susurró, incapaz de procesar. La esposa que había perdido hacía años. Una vida que había creído olvidada. Y de repente la conexión se encajó, como un mecanismo de reloj. Si los niños eran suyos, eran su sangre. La revelación era un cuchillo afilado en su pecho. En un instante, toda la vida de Jorge se destrozó. Los recuerdos regresaron. Risas, promesas, sueños truncados. Emerge un sentimiento intenso de desesperación. Clara lo miró, sus ojos llenos de horror y comprensión. «No puedo perderte otra vez», murmuró, y Jorge sintió el apretón del pasado. Las palabras entre ellos flotaron en el aire pesado, toda la verdad a punto de revelarse. El grito de Ricardo interrumpió la tormenta de emociones. «Es todo culpa tuya, Clara. Los niños, no sé si deberían estar aquí». En medio de esta revelación, los gritos se intensificaron. Clara abrazó a sus trillizos con fuerza, y la oscuridad se cernía sobre ellos. La confusión, ahora mezclada con terror, lo envolvió. Jorge, desbordante, sintió que todo se desvanecía. El pasado y el presente se entrelazaban en un caos que prometía destrucción. La medianoche llegaba, y la vida hacía eco de crujidos y secretos. Con el abismo abriéndose a su alrededor, la única pregunta latente era: ¿la verdad los uniría o los destruiría? El caos envolvía la escena. Clara parpadeó, y su mundo se tambaleó. La figura que emergió del coche no solo era un rostro conocido, era el hombre del que había huido. Su nombre, que había quedado enterrado entre sus antiguos miedos, resonó en su mente: Ricardo. Mientras el aire se espesaba, algo dentro de ella se revolvió como un animal atrapado. «¿Qué haces aquí, Ricardo?». Su voz, a pesar de su terror, salió firme. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al pensar en su pasado compartido. Jorge, aún inmóvil, barría su mente con preguntas. Este no era un simple ex. Había amor, había historia, había un peso que desgarraba el presente. Ricardo miró a los trillizos.
y su expresión se torció en una mezcla de ira y dolor. No puedes simplemente traer a otro hombre y actuar como si nada hubiera pasado, gritó, y su voz resonó en la calle desierta como un trueno. Las risas de los bebés se apagaron, y el aire se tornó helado. El corazón de Jorge se hundió. Todo lo que había creído se desmoronaba. Clara, la mujer que había iluminado su vida, ahora se presentaba con sombras oscuras a sus espaldas. «Eso no es lo que parece», clarificó Jorge, aunque no sabía ni qué se suponía que debía defender. Pero Ricardo no escuchó. Se acercó a Clara y le tomó el brazo, apretándolo con una fuerza que la hizo temblar. «¿Te creíste tan fácil de olvidar? Hay cosas que debes contar». Y no solo a este desconocido. La tensión aumentó. Las miradas en la calle se acumulaban. Los murmullos se hacían más intensos. Nadie quería perderse la escena. Todos parecían ávidos de un espectáculo. «Los niños», susurró Jorge, sin poder evitarlo. «¿Son suyos?» Clara apretó los labios, sorprendida. «No es así. No puedo explicarlo ahora». Su voz temblaba, y los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Pero su mirada se encendió cuando dijo: «No son solo míos, son de los dos». El mundo se detuvo. Una ola de sorpresa e incredulidad recorrió a Jorge. Ricardo, con sus ojos llenos de furia, escupió palabras que hicieron eco. «Los niños son el resultado de tus mentiras. Tu pasado te persigue, Clara. Te dejé porque pensaba que lo habías dejado atrás, pero el pasado nunca se fue». Justo en ese momento, un ruido ensordecedor resonó. Un disparo. Jorge sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El caos se desató. Clara gritó. Los trillizos lloraron, y la multitud entró en pánico. Jorge se agachó, instintivamente protegiendo a los niños, su corazón latiendo con una velocidad descontrolada. El sonido había llegado de la dirección de Ricardo. «Ricardo, no», gritó Clara, intentando soltarse, pero él la mantenía atada con su mirada furiosa y la otra mano empujando un arma pequeña hacia el suelo. Jorge, aturdido, agarró el collar que había encontrado en el suelo, la medallita con el nombre de María, y sintió que el aire se le escapaba. No solo había mirado hacia el pasado, sino que ahora todo se precipitaba hacia un futuro incierto. La revelación apareció en su mente. «Tú eres el padre, Ricardo», gritó Jorge con todas sus fuerzas. Fue un instante electrizante. El tiempo se detuvo para todos. Ricardo, pasmado, parpadeó. Las lágrimas corrieron por su rostro, mientras su mirada se oscurecía. «No, no puede ser», murmuró hundiendo la mirada en el suelo. Clara aprovechó la confusión para soltar su muñeca y gritar: «No sabes lo que estás haciendo, Ricardo. Ellos son sus hijos. No queremos más pelea». Pero el hombre, ahora inmóvil, miraba a Jorge como si contemplara una traición. Todo en el aire estaba cargado de tensión, y en ese instante un ruido ensordecedor estalló desde el coche que había llegado, como si el destino hubiese decidido intervenir de la manera más dramática posible. La puerta trasera se abrió, y una figura familiar emergió. Era María, la mujer que había estado buscando desde que la vida le arrebató lo que más amaba. «¡Clara!», gritó, sus ojos escaneando a la multitud. En su rostro había un terror palpable. La conexión golpeó a Jorge con fuerza. María, la mujer de su vida, estaba viva. Su mente giró, y el tiempo pareció retroceder. Todos los fragmentos de su vida se entrelazaban en una red de secretos y decisiones que habían cambiado todo. «¿María?», susurró, incapaz de procesar la escena. Ella apuntó con sus dedos a los bebés. El eco de su voz resonó entre las sombras. «Ellos son mis hijos». Las palabras de María cayeron como una piedra en un estanque, haciendo ondas que reverberaron en el caos de la noche, mientras la realidad se fragmentaba en 1000 pedazos, dejando a Jorge y a todos los presentes en un abismo de incredulidad. El caos era total. La noche estaba llena de gritos, sombras y revelaciones que cambiaban la historia. Jorge sintió que todo se desmoronaba,
y el dolor del pasado y del presente se entrelazaban en un solo grito de desesperación. ¿Cómo era posible que el destino se hubiera entrelazado de tal forma? La verdad estaba a punto de desatarse, y el abismo se expandía una vez más, dejando preguntas que resonaban en su mente, oscureciendo cuál. El caos era total. La noche estaba llena de gritos, sombras y revelaciones que cambiaban la historia. Jorge sintió que todo se desmoronaba, y el dolor del pasado y del presente se entrelazaban en un solo grito de desesperación. ¿Cómo era posible que el destino se hubiera entrelazado de tal forma? María respiró hondo, su rostro pálido iluminado por las luces de neón. «No puede ser que no lo supieras», dijo, su voz temblando. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. Llenos de incredulidad, todos parecían quedarse en un limbo, sin moverse, mientras sus corazones latían al unísono. Jorge dio un paso hacia adelante, su mente escalando una montaña de dudas. «María, ¿eres tú realmente?». La pregunta salió casi como un susurro desesperado, buscando respuestas en su mirada. Pero su sorpresa fue interrumpida cuando, de la nada, una figura oscura se arrojó entre ellos. Era un hombre corpulento con una chaqueta de cuero, su rostro marcado por cicatrices que hablaban de viejas batallas. La multitud se apartó de inmediato, temerosa. «¡Ricardo!», crujió el extraño, señalando a su ex amiga como si fuera la responsable de sus desgracias. Su voz era un eco de rabia, alzando la tensión en el ambiente. La mirada de Ricardo se oscureció, y en un instante, Jorge sintió que el tiempo se detuvo. Todo lo que había creído sobre Clara, sobre María, incluso sobre él mismo, parecía desmoronarse. «¿Quién eres tú?», preguntó Ricardo, su voz repleta de desafío. «Soy el que te está buscando», respondió el hombre oscuro, y los murmullos de la multitud se convirtieron en un torbellino de especulaciones. Jorge podía sentir la adrenalina fluyendo, el aire pesado como si todo estuviera a punto de explotar. De repente, ese mismo hombre, con rapidez sorprendente, se abalanzó sobre Clara. Todos gritaron, y en la confusión un disparo resonó en la calle. Jorge sintió una fría ola de terror atravesarlo al tiempo que Clara caía al suelo, y el tiempo se ralentizaba en su mente. «¡Clara!», gritó, sus piernas moviéndose sin pensar, pero se detuvo en seco al ver que el hombre oscuro había caído, la mirada de furia reemplazada por horror. Un lacerazo de horror recorrió a la multitud. «¿Qué has hecho?», sisió Ricardo, en shock, pero el hombre no se movía. Un charco oscuro se arremolinaba a su alrededor. Murmullos confusos retumbaban, y los gritos se mezclaban con el silencio abrumador que siguió al disparo. Jorge miró a María y Ricardo, aturdidos, y en un instante, todo comenzó a tambalearse nuevamente. ¿Habían venido al pasado para resolver una historia que nunca les perteneció? Del caos emergió un sonido diferente, un susurro entre la bruma de preguntas. «No, no podía», musitó Clara, levantándose temblorosa, la mirada perdida. Su voz era un leve hilo de angustia. A medida que Clara se incorporaba, algo brilló en su muñeca, un pequeño colgante dorado que resonaba con una antigua familiaridad. «¡Ese es el medallón!», exclamó Jorge, dándose cuenta de que era el mismo que había encontrado. Pero Clara lo miró con ojos aterrados. Era como si una nueva verdad surgiera a la vida. «No», dijo, su voz desgarrada, «no es solo oro. Creo que es otra cosa». Un último grito desgarrador rompió la tensión. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un destello de luz iluminó todo, y de entre la multitud apareció un niño pequeño, uno que Jorge no reconocía. Se hizo camino entre las piernas de los adultos, con un rostro pálido y ensangrentado. «¡Ayuda!», gritó señalando a los trillizos. En su mano sostenía otro medallón, uno casi idéntico al de Clara. La multitud se quedó paralizada. Los murmullos cesaron. «¿Quién eres tú?», preguntó Jorge, incapaz de más.
El niño lo miró con ojos que parecían saber más de lo que decían. «Ellos son parte de nosotros», respondió el niño, y el aire se volvió gélido. «Ellos también llevan la sombra de la verdad». Todo el mundo se quedó en silencio. Las revelaciones estaban al borde de explosionar, y Jorge sintió que su corazón latía ahora con más fuerza. El misterioso niño, con su mirada penetrante, tenía el poder de transformar la historia de todos ahí, y un nudo de preguntas y desesperación se formó en su garganta. Como si el aire estuviera cargado de electricidad, la atmósfera cambió en un instante. El futuro de todos pendía de un hilo, y la línea entre el amor y el odio, entre el pasado y el presente, se desdibujaba rápidamente. ¿Quién realmente era el niño? ¿Qué secretos traía consigo? Y en el centro de ese torbellino, la única pregunta que resonaba era: ¿había realmente alguna manera de salvarse a sí mismos en esta red de verdades a medias? ¿O el abismo estaba más cerca que nunca? El niño siguió mirando a todos, sus ojos grandes y asustados iluminados por aquel entorno caótico. La confusión lo envolvía, pero sus palabras resonaban. «No pueden estar aquí». Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Clara, quien había palidecido, y su expresión se tornó más perturbadora. ¿Qué quería decir con eso? Él quería gritar, preguntarle al niño, a Clara, a Ricardo, pero el ruido a su alrededor lo desbordaba. Era un torbellino de voces, risas entremezcladas con llantos. «¿Quién eres?», preguntó Jorge, sin poder contener la ansiedad en su voz. El pequeño dio un paso hacia él, temblando levemente, y Jorge pudo ver que en su mano también sostenía una medallita. Era casi idéntica a la de Clara, pero ésta tenía una inscripción diferente. Soy el hermano. Todos estamos conectados». Las palabras del niño flotaron en el aire, y Jorge sintió que lo pateaban en el estómago. Su mundo se estaba desmoronando en ese instante. «¿Hermano?», preguntó Jorge, casi en un susurro. La multitud comenzó a murmurar, sus ojos fijos en el pequeño y en el caos apremiante. La presión comenzó a acumularse en su pecho. ¿Qué estaba diciendo? El niño asintió, con lágrimas en los ojos, pero de repente Clara se arrodilló y tomó sus manos. «No puedes estar aquí», murmuró, casi sin aliento. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si la verdad pesara demasiado y estuviera a punto de estallar. «¡Aléjate de ellos!», gritó Ricardo, rompiendo el silencio. Sus ojos eran fuego, revueltos con horror y furia. Se lanzó hacia el niño, pero Jorge se interpuso, sintiendo que la rabia lo envolvía. «¡Es un niño!», gritó Jorge, enrojecido por la confusión. «Es un peligro», alegó Ricardo, pero Jorge estaba más enfocado en el nuevo giro que había tomado su vida. Aquel niño no era solo un espectador, era parte de algo mucho más profundo. El terror en el aire se intensificó cuando un grito rompió la tensión. «¡Clara, corre!». Un alto hombre, con una mirada gélida, se abrió paso entre la multitud. Tenía una cicatriz profunda que le cruzaba la cara, como si llevara consigo la historia de su propia batalla. «¿Quién es?», preguntó Jorge, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como si se hubiera detenido un momento a contemplar lo inevitable. La presencia del hombre impactó. «Soy quien representa el daño que has causado», dijo con voz grave. Jorge sintió un sudor frío en la frente. Clara entrecerró los ojos. Su expresión estaba atrapada entre el miedo y el odio. «No puedes estar aquí», susurró. El hombre sonrió con frialdad. «Ahora los he encontrado, y no solo a ellos», señaló a Jorge. «Te buscaba a ti también». Jorge sintió un golpe en el estómago. En ese instante, todo se sintió como un letargo. Las piezas del rompecabezas estaban por encajar, y su mente giraba a 1000 por hora. ¿Quién era realmente ese hombre? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre sacó un pequeño objeto de su chaqueta. Era un archivo, y cuando lo abrió, Jorge vio las fotos. Su vida se desplomó al reconocer a alguien que había encajado en su propia historia. «¡María!», exclamó,
sus manos temblando al mirar la imagen de su difunta esposa. Acompañada de Clara, de la que por alguna razón parecía tener una conexión más fuerte de la que nunca había imaginado. La revelación fue brutal. Clara lo miraba, desesperada, las lágrimas corriendo por su rostro. «No es lo que crees», gritó. Pero Jorge sintió que se ahogaba. Su mundo se desmoronaba. «¿Qué has hecho, Clara?». Su voz era apenas un susurro entre el tumulto. El silencio se hizo y el caos se detuvo. Todos miraban expectantes. La verdad pesaba más que cualquier balas, más que cualquier secreto guardado. «No sabes, no sabía», replicó Clara, pero la incredulidad se instaló en el corazón de Jorge y a su alrededor, como un eco. Y allí, en ese instante, un grito desgarrador resonó. Otro disparo salió de la oscuridad, y las luces de neón comenzaron a apagarse, dejando a todos en una penumbra espesa. Todo lo que creían saber se tambaleó al borde de un abismo, y el pasado se revelaba dolorosamente presente, afilando las verdades ocultas. La noche se tornó oscura, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Quién estaba realmente en peligro? ¿Y qué secretos ocultos aún debían salir a la luz? La respuesta flotaba en el aire, tangible y aterradora, dejando a todos con preguntas que resonaban en sus corazones. El caos se apoderó de la escena. Clara se arrodilló. En sudor perlaba su frente, mientras intentaba captar el horror reflejado en los ojos de todos. Un murmullo inquieto recorrió la multitud. La tensión aumentaba. Las emociones flotaban como nubes pesadas. El aire estaba acondicionado por el sudor, el miedo impregnando los sentidos. ¿Cómo había acabado en esta pesadilla? La mirada del extraño la atravesaba, una espada afilada que cortaba su alma. El hombre que había emergido de entre las sombras sonreía con una frialdad perturbadora. Su rostro no era solo una cara extraña, era un eco de su pasado. Su voz resonó, profunda y gélida. «He venido a reclamarlos. A mí y a ellos». Jorge palideció, incapaz de procesar lo que decía. «¿Reclamarlos? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz bañada en incredulidad. Se volvió hacia Clara, buscando respuestas, pero su rostro ya no mostraba la valentía que solía tener. La desesperación la envolvía como una manta pesada. El niño, con sus ojos grandes todavía brillando con el miedo, interrumpió. «No puedes llevártelos, son nuestros». A pesar de su fragilidad, su voz resonó con una energía inesperada. El hombre oscuro se rió, una risa que hacía eco en la fría noche. «Ellos no son lo que creen. Esa medalla», dijo, apuntando al colgante en la muñeca de Clara, «no solo une, también divide. Les prometo que verán lo que soy realmente. La verdad es más poderosa de lo que imaginan». Con un movimiento fluido, el extraño arrojó el archivo al suelo. Las fotos salpicaron, cada imagen como un ladrillo que golpeaba con poder. Jorge se inclinó, y su corazón se detuvo. Ahí estaban las imágenes de María, de Clara y de un joven que no reconocía, hasta que leyó el nombre en la parte inferior. «Hugo». «¿Quién es Hugo?», preguntó. Cada palabra un esfuerzo por atrapar la realidad desmoronándose. La multitud murmuraba, el miedo palpando el ambiente. No podía ser el dark web de su vida, la conexión oculta entre estos desconocidos. «Solo un niño», susurró Clara, mientras las lágrimas caían como lluvia. La presión en su pecho hizo que se tambaleara. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño también comenzó a llorar. El sonido era desgarrador, como si estuviera revelando una herida profunda y oculta. «No», gritó el hombre oscuro, y con un movimiento rápido se agachó, recogiendo los documentos esparcidos. Jorge sintió que el tiempo se detenía, sus latidos resonando como un tambor enfurecido. Su mente giraba, tratando de unir las piezas. El hombre se detenía ante cada foto, como un verdugo que seleccionaba su presa. «Ustedes son parte de algo mucho más grande. No están a salvo aquí».
La verdad está en la sangre, y todos ustedes son parte de su legado. Las palabras del hombre perdieron eco en un mar de emociones. Jorge se sentía atrapado entre el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. ¿Cómo era posible que alguien conociera tanto de ellos? Hasta que con un brillo en los ojos, el hombre gritó: «Tu verdadero padre está vivo». Hugo es el hijo que nunca nació. El silencio lo devoró todo. Las miradas se atrincheraron entre sí. Los ojos de Clara se abrieron como platos, y Jorge se sintió desvanecer, como si la tierra se abriría bajo sus pies. Un torrente de confusión y rabia se desató en su interior. ¿Hugo, el hijo que nunca tuvo? La realidad lo golpeó como una ola arrolladora. La multitud quedó paralizada, y el aire se volvió insostenible. Clara se levantó de golpe. Sus ojos ardían con fuerzas desconocidas. «Eso no puede ser cierto», exclamó, pero su voz temblaba, y su incredulidad no convencía a nadie. «Es verdad, Clara», gruñó el hombre, apretando los puños. «Y él está listo para tomar su lugar. Todo vuelve a comenzar, y ustedes no pueden escapar». La revelación retumbó. Las relaciones, los secretos, sus vidas enteras se habían transformado en una red llena de traiciones y revelaciones. Jorge sintió que el aire le faltaba, la angustia haciéndose cada vez más densa. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué significaba esto para él, para Clara, y ahora para Hugo? En medio del estruendo, el niño dio un paso adelante. Su mirada ardía con determinación. Era un eco del pasado y un futuro que no sabían si querían aceptar. La sala se congeló, esperando el siguiente movimiento en esta danza caótica. Y así, con el destino sembrando turbulencias insospechadas, el abismo se intensificó. Las vidas de todos estaban entrelazadas de maneras que nunca hubieran imaginado, y la única certeza era que el caos apenas comenzaba. ¿Quién surgiría triunfante? ¿Y quién se perdería para siempre en la confusión de secretos desgarradores? La respuesta aguardaba en las sombras, tan cercana como devastadora. El caos se apoderó de la escena. Clara se arrodilló. El sudor perlaba su frente mientras intentaba captar el horror reflejado en los ojos de todos. Un murmullo inquieto recorrió la multitud. La tensión aumentaba. Las emociones flotaban como nubes pesadas. El aire estaba acondicionado por el sudor, el miedo impregnando los sentidos. ¿Cómo había acabado en esta pesadilla? La mirada del extraño la atravesaba, una espada afilada que cortaba su alma. El hombre que había emergido de entre las sombras sonreía con una frialdad perturbadora. Su rostro no era solo una cara extraña, era un eco de su pasado. Su voz resonó, profunda y gélida. «He venido a reclamarlos, a mí y a ellos». Jorge palideció, incapaz de procesar lo que decía. «¿Reclamarlos? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz bañada en incredulidad. Se volvió hacia Clara, buscando respuestas, pero su rostro ya no mostraba la valentía que solía tener. La desesperación la envolvía como una manta pesada. El niño, con sus ojos grandes, todavía brillando con el miedo, interrumpió. «No puedes llevártelos, son nuestros». A pesar de su fragilidad, su voz resonó con una energía inesperada. El hombre oscuro se rió, una risa que hacía eco en la fría noche. «Ellos no son lo que creen. Esa medalla», dijo, apuntando al colgante en la muñeca de Clara, «no solo une, también divide. Les prometo que verán lo que soy realmente. La verdad es más poderosa de lo que imaginan». Con un movimiento fluido, el extraño arrojó el archivo al suelo. Las fotos salpicaron, cada imagen como un ladrillo que golpeaba con poder. Jorge se inclinó y su corazón se detuvo. Ahí estaban las imágenes de María, de Clara y de un joven que no reconocía, hasta que leyó el nombre en la parte inferior: Hugo. «¿Quién es Hugo?», preguntó. Cada palabra un esfuerzo por atrapar la realidad desmoronándose. La multitud murmuraba, el miedo palpando el ambiente.
No podía ser el dark web de su vida, la conexión oculta entre estos desconocidos. Solo un niño, susurró Clara, mientras las lágrimas caían como lluvia. La presión en su pecho hizo que se tambaleara. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño también comenzó a llorar. El sonido era desgarrador, como si estuviera revelando una herida profunda y oculta. ¡No!, gritó el hombre oscuro, y con un movimiento rápido, se agachó, recogiendo los documentos esparcidos. Jorge sintió que el tiempo se detenía, sus latidos resonando como un tambor enfurecido. Su mente giraba, tratando de unir las piezas. El hombre se detenía ante cada foto, como un verdugo que seleccionaba su presa. Ustedes son parte de algo mucho más grande. No están a salvo aquí. La verdad está en la sangre, y todos ustedes son parte de su legado. Las palabras del hombre perdieron eco en un mar de emociones. Jorge se sentía atrapado entre el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. ¿Cómo era posible que alguien conociera tanto de ellos? Hasta que con un brillo en los ojos, el hombre gritó: «Tu verdadero padre está vivo. Hugo es el hijo que nunca nació». El silencio lo devoró todo. Las miradas se atrincheraron entre sí. Los ojos de Clara se abrieron como platos, y Jorge se sintió desvanecer, como si la tierra se abriría bajo sus pies. Un torrente de confusión y rabia se desató en su interior. ¿Hugo? ¿El hijo que nunca tuvo? La realidad lo golpeó como una ola arrolladora. La multitud quedó paralizada, y el aire se volvió insostenible. Clara se levantó de golpe. Sus ojos ardían con fuerzas desconocidas. «Eso no puede ser cierto», exclamó, pero su voz temblaba, y su incredulidad no convencía a nadie. «Es verdad, Clara», gruñó el hombre, apretando los puños, «y él está listo para tomar su lugar. Todo vuelve a comenzar, y ustedes no pueden escapar». La revelación retumbó. Las relaciones, los secretos, sus vidas enteras se habían transformado en una red llena de traiciones y revelaciones. Jorge sintió que el aire le faltaba, la angustia haciéndose cada vez más densa. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué significaba esto para él, para Clara, y ahora para Hugo? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo de ruidos provenientes del cielo interrumpió la tensión. Jorge miró hacia arriba y lo que vio le heló la sangre. Un helicóptero negro se acercaba, cortando la oscuridad como un cuchillo. Las luces brillantes del artefacto encendían la escena con una intensidad casi sobrenatural. «¡Aléjate de ellos!», gritó una voz a través de un megáfono, haciendo eco en la noche. Jorge sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, un sudor frío corriendo por su espalda. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, descendió una escalera desde el helicóptero, y una figura cubierta con una máscara oscura saltó al suelo, agarrando a Clara del brazo, arrastrándola hacia el helicóptero. «¡Suéltala!», gritó Jorge, lanzándose hacia ellos, pero era demasiado tarde. El hombre oscuro se movió con rapidez, poniendo su cuerpo entre él y Clara. La multitud estalló en caos, gritos, empujones, tratando de escapar de la escena. Las risas de los bebés se convirtieron en llantos. El niño que había dicho ser su hermano gritaba, mientras el hombre enmascarado forcejeaba con Clara. En un instante, el sorprendente giro se desató. La oscuridad que envolvía a todos se transformó en incertidumbre. ¿Qué pasaría con Clara? ¿Por qué el helicóptero la perseguía? Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que algo horrible estaba a punto de suceder. Su mente estallaba con preguntas sin respuesta. Y así, entre el caos, cuando el motor del helicóptero resonaba en la distancia, Jorge se aterraba. Aquello era solo el principio de algo insondable, algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Y quién era realmente el hombre oscuro que había lanzado esta tormenta sobre ellos? La noche se volvió más oscura, y el futuro de todos pendía de un hilo en ese instante desgarrador. El caos se desató.
Clara, aún con el brazo apresado por el desconocido, miró a Jorge con ojos llenos de miedo. Las luces del helicóptero brillaban, colisionando con la oscuridad de la noche, y un zumbido ensordecedor amenazaba con tragarse todo. Jorge sintió que el pánico le subía por la garganta, mientras intentaba avanzar, pero el hombre oscuro lo empujó, formando un bloqueo entre él y Clara. La multitud gritaba. Algunos retrocedían, otros intentaban ayudar, pero todos estaban atrapados en un torbellino de confusión. «Suéltala», gritó Jorge, sintiendo cómo el terror se apoderaba de su voz. Pero de repente, un estruendo resonó cerca de ellos. Las luces del helicóptero brillaron en una dirección, y Jorge giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo de hombres armados descender rápidamente, sus uniformes negros contrastando con la noche. Si hubieran estado en una película, el estruendo del helicóptero y el movimiento de esos hombres habrían tenido música de fondo. Pero aquí, en medio del desasosiego, todo era brutal y desquiciante. «Con calma, estamos aquí para ayudar», gritó uno de los hombres, levantando las manos en alto. Su mirada era firme, pero había una incertidumbre en el aire. Clara soltó un grito ahogado, y Jorge se sintió como si el mundo alrededor estuviera resbalándose fuera de su control. Antes de que pudiera comprenderlo, el hombre oscuro suavizó su agarre y dio un paso atrás, sorprendiendo a todos. «Nos tenemos que ir. Ya», dijo, con un matiz de desesperación que resonó en el ambiente. De pronto, en medio de la confusión, algo indescriptible ocurrió. Un rayo de luz serpenteante surgió del divisor, iluminando la escena como si una revelación se fuera a desatar. Jorge estrechó los ojos, tratando de vislumbrar mejor. En el centro del caos, el niño que clamaba ser su hermano comenzó a brillar intensamente. Clara se giró hacia él, su mirada de horror chocando con la intensidad de la luz. El pequeño se hizo más visible, y algo en su mano se volvió brillante. «¡Hugo!», gritó el niño, y de su boca brotaron palabras sorpresivas. «Yo soy la clave. No dejen que se lo lleven». Un par de ojos en los rostros de los hombres cambiaron de neutralidad a miedo. El hombre oscuro tambaleó, y Jorge sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quería decir con clave? En ese mismo instante, Clara, con ojos como platos, tomó un paso hacia el niño. «¿Por qué? ¿Por qué eres la clave?». Su voz desgarrada rebotó en el aire. El hombre oscuro, aterrorizado, se agachó como si hubiera recibido un golpe, y mientras tanto, el brillo se intensificaba. Hugo, el niño, extendió su mano, y una energía vibrante comenzó a emanar de él, hundiendo a todos en una ola de luz dorada. Era como si todo, el dolor, la confusión, el miedo, estuviera siendo arrastrado en un torrente. Pero entonces lo inesperado pasó. Una figura conocida se apareció entre la bruma de luz. Era María. Jorge sintió que se le salía el corazón. Su esposa, a quien había perdido, estaba de pie allí, iluminada por el fulgor. La multitud quedó muda. Las palabras en la boca se les hicieron ceniza. «No puedes quedarte aquí, Hugo. Tienes que venir conmigo», dijo María, y su voz vibraba como un eco de tiempos olvidados. La magia que rodeaba a Hugo se intensificó, pero al mismo tiempo, el hombre oscuro dio un paso hacia atrás, su rostro marcándose con terror. «Ese niño no puede irse», gritó, y la angustia en su voz era palpable. Su personalidad cambiaba, como si todos sus secretos se revelaran en un instante. «¿Qué está pasando?», preguntó Jorge, cada palabra cargada con la desesperación al enfrentarse a la verdad que emergía como una ola. La revelación alteradora cortó la respiración. María miró a Jorge, y la conexión que alguna vez compartieron resurgió como una tormenta. «Hugo es nuestro hijo», anunció, y el aire pareció temblar. Ahora, una nueva verdad se cernía sobre ellos.
La conexión entre ellos era más profunda de lo que jamás habían imaginado. Aunque Hugo aún brillaba, todos estaban atrapados en un momento de parálisis emocional. El rostro del hombre oscuro palideció, su arrogancia se desvaneció en la confusión. De repente, el helicóptero dio una vuelta. La luz se apagó y la oscuridad volvió a reinar. El momento se congeló, dejando a todos en un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre oscuro? ¿Por qué había estado tras de ellos? ¿Qué significaba que Hugo fuera su hijo? Las relaciones se retorcían en un nuevo entramado, donde los secretos y las traiciones clamaban por salir. La realidad se retorció y un silencio espeso llenó el aire. Todo lo que creían se desmoronaba y el destino de todos pendía de un hilo. El caos alcanzó su clímax. La luz del helicóptero se reflejaba en los rostros aturdidos de la multitud. Clara, con lágrimas en los ojos, miraba a Jorge con una mezcla de amor y miedo. El hombre oscuro retrocedió, sabiendo que su tiempo se estaba agotando. «¡Hugo!», gritó María, acercándose al niño con una urgencia desesperada. «Este es tu momento. Tienes que venir conmigo». El pequeño, brillando como un faro en medio de la confusión, alzó su mano. La energía que irradiaba parecía encender el aire a su alrededor. Jorge, luchando por comprender, sintió que el universo se desdoblaba ante él. Estaba perdido entre la revelación y el desespero. «¡No!», gritó el hombre oscuro, su rostro distorsionado por el pánico. «Él no puede irse». De repente, un golpe resonó tras ellos. Un grupo de hombres armados se abalanzó. Sus gritos se unieron al grito apagado de Clara. Jorge sintió que le faltaba el aliento, buscando en el caos esa conexión especial con su hijo. «Esto no se trata de ti», chilló uno de los hombres de negro al hombre oscuro, su voz firme. En ese momento, el aire se encrespó, lleno de tensión. Todos miraban, expectantes, mientras túmulos de verdad e incertidumbre se apilaban. Los ojos de Clara centelleaban con determinación. «No puedo perderte otra vez», exclamó, su voz impregnada de emoción. La figura de María comenzó a desvanecerse, como una sombra llevada por el viento. Hugo dio un paso al frente, impulsado por un instinto que parecía venir de generaciones pasadas. «Todo va a estar bien», gritó, sus ojos llenos de una sabiduría sorprendente para su corta edad. De repente, se sintió un silencio absoluto. El hombre oscuro, ahora, paralizado por el horror de ser desenmascarado, tembló. «No puedes hacer esto, niño. No entiendes lo que hay en juego». «Pero yo sí», dijo con firmeza. Y en ese instante una oleada de luz envolvió a todos, desbordándose en un brillo dorado casi celestial. La conexión entre ellos estaba establecida. Jorge sintió cómo el pasado y el presente convergían. Una avalancha de recuerdos, risas y días felices con María llenaron su mente. Todo lo que había perdido parecía regresar a él y su corazón latía con fuerza. Los hombres armados intercambiaron miradas, cada uno sintiendo el impacto de la verdad que se desataba. Clara avanzó tomando la mano de Hugo. La fría mirada del hombre oscuro se desvaneció, y en su lugar había un hombre que ya no podía sostener su propio juego de amenazas. «¿Acaso no lo ves?», dijo Jorge, su voz retumbando con fuerza. «La verdad siempre encuentra su camino». Se giraron juntos, Clara y Hugo tomados de la mano, enfrentando al hombre oscuro. La multitud comenzó a murmurar. Un sentimiento de esperanza resurgía entre ellos. Las sombras del pasado no podrían apoderarse de su futuro. En ese momento, el hombre oscuro, como una sombra incapaz de resistir la luz, se desvaneció entre la multitud. Jorge tomó aire, sintiendo el peso del horror reducirse. Él sabía que no todo estaba terminado, pero sentía que esta era la primera victoria, el primer paso hacia algo nuevo. Jorge miró a Clara, y aquella conexión que siempre había sentido resplandecía más intensa que nunca. «Debemos seguir adelante, por nosotros y por ellos». Hugo sonrió, sus ojos iluminados por un brillo infantil que rompía cualquier tristeza. María
aunque desapareciendo dejó un destello en sus corazones. A medida que la multitud se dispersaba, Jorge entendió que la lucha por descubrir si el legado seguiría vivo dentro de ellos apenas comenzaba. Con cada paso que daban hacia el futuro, llevaban consigo las luces de amor, dolor y descubrimiento. Antes de que desaparecieran en la noche, Jorge dio un último vistazo alrededor. De repente, el aire se sentía fresco, renovado. Miró a Clara y a Hugo y sonrió, sabiendo que ahora, aunque el recorrido sería largo, no estaba solo. Y ahora, tú, que has disfrutado de esta historia, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte ninguna historia exclusiva. Dale ese like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que no conocen esta historia. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí ahora. No esperes ni un segundo más. Hazlo y que la aventura continúe.